Vamos con un fuerte aplauso, por favor, a ellos. No, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6. Mateo 6. Ahora nos vamos a basar en el pasaje que va de Mateo 6, del verso 7 al 15. Para los que abren sus Biblias digitales, ponemos con la versión Nueva Biblia de las Américas. Mateo 6, capítulo 6, Mateo 6, versos del 7 al 15. Estamos en medio de la serie El Rey morando entre hombres, que consiste en desarrollar sistemáticamente todo el Evangelio según Mateo, de tal manera que podamos entender plenamente, Dios quiera, y aplicarlo a nuestras vidas, de tal manera que recibamos al Señor Jesús como lo que es el Señor, es el Rey, es sin duda alguna el Mesías prometido desde el Génesis, el Salvador esperado por el pueblo de Israel y por toda la humanidad había llegado hace más de 2000 años. Y ese es el objetivo del Evangelio de Mateo, anunciar que el Señor Jesucristo era el Mesías esperado, el Salvador que necesitamos. Adelante. Muy bien. El título del día de hoy, como mencioné, he llamado Señor, mi Rey, enséñanos a orar. Señor, mi Rey, enséñanos a orar. Como digo, el libro de Mateo habla del Señor Jesús, lo presenta como el Mesías esperado, el Rey esperado. Y del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 podemos encontrar lo que llamamos el Sermón del Monte, que nosotros le hemos agregado otro título más sin quitarle el anterior, que le hemos llamado los decretos del Rey. De tal manera que si el Rey esperado venía a esta tierra a instaurar su reino, nosotros, si somos llamados a ser parte de ese reino, podamos ser conscientes que somos sus súbditos y por ende sus ordenanzas, sus mandatos, todo lo que Él nos indica, nosotros estamos llamados a obedecer y tendrán la fuerza, la potencia, no solamente que Él mismo lo da, sino que nosotros también podemos en retribución admitir, abrir nuestra mente, nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero hacer caso, yo quiero obedecer tus decretos. Muy bien, según Mateo, y basado también el guiado por el Espíritu Santo, en el capítulo 6, en los primeros 18 versículos, pudimos ver cómo los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de esa época habían desarrollado una actitud hipócrita ante lo que era el ofrendar, el orar y el ayunar. Estos fariseos y escribas tenían la actitud ostentosa, ¿no? De que los vean cuando oraban, cuando daban, cuando ayunaban, como dice, cambiaban su rostro para que se vean lo más maltratado posible para decir que seguro este tiene muchos días de ayuno, este es muy espiritual. Cuando oraban también lo hacían de tal manera que todos los escuchen y su corazón no estaba en agradar al Señor, sino en buscar la alabanza de los hombres. Ese era su objetivo. Pero aprendimos que nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo, los discípulos del Señor, debemos cuidarnos de manera particular de ello. ¿Por qué? Pues nosotros podemos decir a alguien que camina en la calle, ese nunca lee su Biblia, ese ni siquiera considera a Dios, esa persona nunca ora, menos ayuna, y tal vez nunca ha abierto su bolsillo y su corazón para dar un sol. Entonces podemos nosotros tener esa propensión. Tengamos mucho cuidado en no ser fariseos y escribas modernos. Tengamos cuidado. Muy bien, sino que nosotros debemos de hacerlo de corazón, que realmente en nuestro corazón esté agradar al Señor. Pero eso no nos exime de desarrollar las disciplinas espirituales que estamos resaltando. Pero el Señor también mostró que en ese corazón humilde que debemos tener, en esa actitud realmente de fortaleza interior, en primer lugar, de estar delante del Señor, aquello que desarrollemos en secreto, por ejemplo, el corazón de dar, el dar y no estar anunciando lo que hemos dado. Por ejemplo, el orar, buscar al Señor, tener una vida de oración. Mencionaba hace nada de que es bonito, por lo menos para mí, y les animo a hacerlo, es comenzar el día
y agradecer a Dios por ese día que nos ha regalado. Decirle, Señor, gracias y permite en tu sola misericordia que hoy día viva para tu gloria. Yo creo que es poner las cosas en su lugar y nosotros, les digo, que somos renuentes, nos levantamos pensando, me incluye ahí a veces, ¿qué voy a hacer? Ya me gana la hora, quisiera dormir un poquito más. Y los etcétera lo pueden poner ustedes, que estoy seguro que nos podemos pasar buen rato diciendo. Pero para eso estamos acá, para que la palabra del Señor nos ilumine, nos guíe y nos dirija por el camino correcto. Pero miren lo que pasó también en medio de estas enseñanzas acerca de no tener esa actitud, digamos, de apariencia exterior. El Señor en el capítulo 6, en el verso del 7 al 15, les habla cómo debe ser la oración. Pero ¿por qué le puse el título Señor mi Rey, enséñanos a orar? En Lucas 11:1 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Miren, el deseo que tenía este discípulo, y sin duda alguna todos los discípulos del Señor Jesucristo, nacían dos verdades. La primera era que ellos veían constantemente al Señor Jesús orar. Él, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, estando en esta tierra, él mantenía esa comunión estrecha con el Padre. Si el Señor oraba de tal manera y de tal constancia que ustedes pueden leerlo en los evangelios, nosotros, hermanos, ¿cuánto más? Si estamos propensos, nos vemos, y ahí me cuento, que nosotros es como que si pisáramos un piso con aceite. Estamos a nada de caer. Dejas un poquito tu estabilidad y entonces nosotros debemos ser sabios y debemos estar agarrados de la mano del Señor siempre. Que cuando empecemos a resbalar, estemos sujetos a Él. Y como dice el Señor, si no estamos con Él, si no estamos dependientes de Él, si no estamos conectados a Él todo el tiempo, todos los días, pues vamos a caer y nada vamos a poder hacer que tenga valor en los cielos. Entonces los discípulos le piden eso. Por eso el título de hoy es no solamente Señor, sino mi Rey, al estilo de Mateo. El Rey que había venido, le pedimos al Señor, enséñanos a orar. Y Dios quiera que ese sea nuestro, no solamente nuestro pedido, sino nuestro clamor. Y como discípulos, ¿cómo estamos en nuestra vida de oración? ¿Cómo estamos en el desarrollo de una vida de dependencia del Señor que está ahí en lo íntimo, en lo secreto, que también se puede manifestar en lo público, pero ¿dónde está nuestra fortaleza? ¿No? Hoy tenemos una oportunidad tremenda de que tal como los discípulos ahí estaban sentados por la costumbre del oriente ahí en el monte, ahí en el piso, nosotros estamos al estilo de Occidente, en nuestra época ahí en las sillas, y yo me siento de alguna manera imaginariamente al lado de ustedes, y que el Señor realmente hoy día nos hable de cómo orar. Y algo también importante, ellos tenían al Señor Jesucristo ahí, estaba presente. Pero en Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso que digo, es como si yo estuviese sentado ahí, porque cuando fui consciente de que íbamos a tener el privilegio de también aprender y profundizar en lo que es la oración, enseñado por el mismo Señor Jesucristo, en base a este texto de Mateo, yo me alegré mucho. Yo realmente me dije, wow, qué privilegio. O sea, es la misma situación y a veces no somos conscientes, hermanos. La misma realidad espiritual, no está físicamente el Señor Jesús acá, pero no está menos presente. Entonces nosotros debemos ser conscientes, uno, de la importancia de congregarnos. La importancia también de andar en familia espiritual. Tal vez no podemos estar reunidos todos, todo el tiempo, pero sí nos buscamos. Yo, por ejemplo, me alegro cuando por ahí veo fotos y lo estoy mirando y lo veo que están juntos. O me entero de que tal vez con Nancita fuimos a visitar una hermana, que sé que se está grabando, Fiorella, que está un poco delicada, y me enteré que otro par de hermanas ya la había visitado también, y nos gozamos con Nancy al ver eso. Igual, hermanos, me entero por ahí que estoy reunido con alguien y me dice, uy, me voy a tomar un caldito con tal hermano, o más tarde me voy a encontrar con tal. Entonces, esa es la comunidad, eso es lo que debemos desarrollar. Y ahí ya somos 2.
¿no? No tenemos que ni siquiera llegar a ser 3 para estar reunidos en nombre del Señor. Y hoy día nos ponemos a los pies del Señor para poder aprender y decirle al Señor, nuestro Rey, que nos enseñe a orar. Dice Mateo 6, del 7 al 8, dice, y al orar, dice el Señor Jesús, después de decirle que no tengan esa actitud de los fariseos, los escribas, de buscar la apariencia externa, le dice, le enseña a sus discípulos, le dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Vemos acá cómo el Señor les había advertido de la actitud negativa de los líderes religiosos, pero ahora les advierte de otra cosa también, antes de darle el ejemplo del Padre Nuestro. Y le dicen, cuidado con la palabrería. A ver, ¿y de dónde viene eso? Porque dicen los gentiles. ¿De dónde viene eso? Bueno, sí es cierto que no seguían al Dios de Israel, al Dios verdadero, pero ellos tenían sus dioses. Los paganos en todo el mundo han tenido sus dioses, sus ídolos. Y ellos se postraban, y dice que era característica, llenarlo de recuerdos. Tú en tal cosa te pedí tal cosa, tal fecha pediste lo otro, y tú me diste tal o cual, y le trataban de decir, tú eres, como decimos ahora en palabras sencillas, tú eres lo máximo, le decían. Entonces eran de endulzar a sus dioses. Entonces había una costumbre que tenían los paganos de poder hablarles a sus dioses de tal manera de que era como que lo querían convencer de que les hagan los favores que pedían, porque los adulaban, le daban toda esa pleitesía, pero con ese objetivo de obtener algo. Y el Señor le dice, no crean que no hagan igual que ellos, pero dice que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. ¿Ok? Pero nosotros seguimos al Dios verdadero. El Señor Jesús, cuando habla de las palabrerías y del mucho repetir, Él no está negando lo que enseña en otras partes, y usted lo puede encontrar con más calma en todos los evangelios, que Él quiere que nos presentemos delante del Señor de manera regular y también que le pidamos por aquello que tal vez carga nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes, yo lo he hecho y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho cuando hemos tenido a alguien tal vez enfermo en la familia o tal vez como hemos tenido una crisis, pero también hemos pedido por la conversión espiritual de alguien, que realmente se encuentre con el Señor. Y hemos venido insistentemente. Y el Señor enseña en parábolas de que dice, por ejemplo, que hay la mujer que tenía el juez injusto, que una de tantas parábolas donde habla de la insistencia y que dice que le iba a dar lo que le pide para que no le fastidie más. Y dice, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos te dará lo que pidas? Pero estaba hablando de esa insistencia. Pero tanto en esa parábola, tanto en todas las enseñanzas que habla de la correcta oración, habla que nuestro corazón esté conectado a nuestra oración. Que realmente nosotros vengamos con esa actitud comprometida, esa actitud de poder expresar en palabras lo que está en nuestro corazón. No que vengamos como si fuésemos, poco más ponemos una grabadora ahí. Sé que varios de ustedes tal vez son creyentes o vienen de familias de creyentes. Y otra gran mayoría, los más jóvenes, tal vez, gracias a Dios, han nacido en medio de nuestras familias. Entonces, no han pasado tal vez por las costumbres que nosotros sí experimentamos, algunos con nuestros padres, ¿no? Que eran católicos, ¿no? Y cuando íbamos, me acuerdo del cura a confesarme, me acuerdo para mi primera comunión, yo le dije todas mis maldades, hasta donde me acordaba, y él me mandó X, no voy a mentir porque no me acuerdo, X Padre Nuestros, que fueron menos de las Virgen María y la oración de la Virgen María que era también, que fueron un poquito más. Bueno, no sé si se imaginaba, si tenía una balanza, algo, pero al final yo salí y empecé a repetir como una grabadora. Ya está, cumplí, estoy libre. No había depositado ni mi mente, ni mi corazón, ni era un clamor realmente auténtico. De eso es lo que el Señor está hablando. Eso es lo que no debemos hacer. Pero si tú tienes algo en tu corazón que realmente
te pesa, como decimos. Estás clamando por un hijo, por un esposo, por una esposa, por la salud, por tal vez algún tema de cualquier índole. Ahora mucho más si clamaras para que el reino de los cielos se extienda. Probablemente cuando te levantas dices, Señor, permíteme una oportunidad para compartir el evangelio. Y si no, inclúyelo en tu oración. Pero definitivamente de eso se trata, de presentarnos delante del Señor, porque Él es quien escucha nuestras oraciones y nos va a responder. Y es más, en Mateo 26, del 42 al 46, vemos cómo el Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, Él mismo dice, cuando el Señor agarra y le dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sabe cuántas veces le pedía? Era la tercera vez que le pedía. O sea, quiere decir que el Señor allí en ese pasaje dice que por tercera vez le estaba pidiendo lo mismo. Así que hay que diferenciar bien cuando es pedir algo que está en nuestro corazón, pero hacerlo con esa intención, pensando, sintiendo y a la vez depositando en fe. Pedir. Y por último, Señor, estoy que te pido. Hay varios que me han dicho eso en su momento. Y a ustedes tal vez lo han pensado. Señor, te pido por esto ya varias veces. Entonces sería bueno decir, Señor, ¿hay algo que debo aprender? O, Señor, tú eres el Señor de la historia, de los tiempos. Tú sabes por qué hasta este momento todavía no lo has respondido. Pero si de algo estoy seguro, de que si tú no lo has respondido a la manera que yo creo, es porque deben haber razones superiores para hacerlo. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es estar en dependencia del Señor. Que no sea, entre comillas, para nosotros, la confusión de una oración que creemos nosotros que no ha sido contestada. Y me atrevo a decirlo eso, porque en el Antiguo Testamento sabemos bien que cuando hubo una lucha espiritual muy grande, dice que el Señor ni bien escuchó el clamor, envió a sus ángeles. Pero dice que ese arcángel fue estorbado por Satanás. Y tuvo una lucha espiritual. Si de algo puedes estar seguro, es que el Señor y sus ángeles y todas sus intenciones son de bien para ti. Él mismo lo declara. Y si no lo estamos viendo, yo creo que la principal razón no pasa en la voluntad de Dios. Inclusive en su soberanía. ¿Sabe dónde pasa? Pasa en que nosotros tenemos a veces, pedimos sin fe. Entonces nuestra primera petición debe ser pedir con fe. Y la segunda es muchas veces que nosotros, como dice la palabra, no sabemos pedir. Y por último, cuando a veces nosotros pedimos al Señor, tenemos una visión muy corta de lo que va a pasar. Y lo que siempre está en mi corazón, y lo digo así es que yo estoy seguro de sé de algunas situaciones en mi vida y en la vida de ustedes por las cuales tal vez venimos pidiendo tiempo. Por personas que amamos, por situaciones que se dan. Y el Señor quiere sin duda alguna que nos mantengamos en ella. Y el Señor va a responder siempre. El Señor ya está respondiendo. ¿Cómo te das cuenta? A la hora que busques en su palabra, vas a poder comenzar a discernir realmente la voluntad de Dios. Pero vamos a crecer más pudiendo reflexionar algunos versículos que vienen a continuación. Entonces ya sabemos que la repetición sin sentido, sin el corazón comprometido, sin la mente comprometida es la que no agrada al Señor. ¿Ok? Muy bien. Pero si dice también que el Señor sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan, entonces ¿para qué oro? ¿O por qué orar? Si el Señor ya lo sabe. Voy a permitan leer un pequeño texto de lo que dijo Calvino y también redondeamos este punto de este versículo. Escribe él y dice, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que le son desconocidas o de entusiasmarlo porque cumpla con su deber o de insistirle como si él estuviera renuente. Por el contrario, oran para que ellos mismos, o sea, para que nosotros mismos seamos movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al entregárselas al Padre. En una palabra,
para que puedan declarar lo que solo de Él esperan y creen para sí mismos y para los demás, es decir, todas las cosas buenas. Debemos saber cómo orar. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, dice el Santiago. Quiere decir que nosotros no podemos decir, ¿saben qué? ¿Por qué orar? En el orar, dice, más que informarle a Dios, dijo esto Lutero, nosotros nos informamos de los asuntos de Dios, de su carácter, nos relacionamos. Entonces, quien es el afortunado, el que sale ganando, si cae la expresión en esa relación, somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos orar. Nosotros somos los que nos apremia el estar delante de nuestro Padre. Y cuando no lo hacemos, solamente decir una frase, pagamos las consecuencias de estar separados de la bendición de Dios, de la comunión con el Señor. Como primer punto, vamos a leer Mateo 6 del 9 al 10. Orar para la gloria de Dios. Orar para la gloria de Dios. Mateo 6 del 9 al 10 dice, ya el Señor Jesús empezando a enseñar, ya el Padre Nuestro dice, ustedes pues, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Juan 1:12 dice respecto a esta expresión, Padre nuestro, aquel que se dirige a Dios como Padre, tiene que saber que es su Padre. Y acá dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No todas las criaturas de Dios, no todos los seres humanos, si es cierto que guardan la imagen y semejanza de Dios, no son hijos de Dios. Si no, no se hubiese escrito este versículo y muchos otros, que como por ejemplo, Romanos 8:14, Gálatas 3:26, que llegamos a ser hijos de Dios por la obra redentora de Cristo. Todos los seres humanos gozan de la bendición de la gracia común. Sale el sol, llueve, crecen las plantas, el Señor bendice el esfuerzo de nuestras manos, de nuestro intelecto, nuestro trabajo en general, de todos los hombres, de todas las mujeres. Pero, aquí están en una relación muy íntima entre un hijo y su padre. Y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que saber que cuando nos acercamos a Él, a decirle Padre, realmente Él ya nos adoptó como sus hijos. Porque Dios tiene un hijo eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos sus hijos adoptados, si es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si es que la obra del Señor Jesucristo ha actuado redentoramente sobre nosotros. Eso es muy importante. En el verso 10 dice que podemos comenzar a ser conscientes y empezamos a hacer 3 peticiones. Dice, santificado sea tu nombre. Lo honramos en primer lugar. Miren, las 3 primeras peticiones que nos enseña el Señor Jesús en el Padre Nuestro, que es el 50% de todas las peticiones, de todo el tiempo de oración ahí, son dirigidas al Señor. Y dice lo siguiente, santificado sea tu nombre. Con él, al expresar esto, no es que el Señor no sea santo, sino que lo estamos reconociendo como tal. Estamos honrando su nombre, estamos glorificándole. Dios es nuestra prioridad y es la prioridad en la oración. Estoy seguro que ustedes, y posiblemente yo más, muchas veces decimos, está pasando alguna necesidad, vamos a orar, ¿sí o no? Y se dice, qué espiritual, excelente. Pero cuando decimos, voy a glorificar el nombre del Señor en oración, voy a honrarlo, nosotros decimos, tal vez al orar, no sé, ustedes tal vez lo hagan mejor que yo, pero muchas veces he dicho, Señor, me acerco a ti porque está pasando esta situación. Porque, mire este hermano, porque, y de verdad que lo menciono bastante, pero yo creo que yo mismo les digo, cuando vi este peso del 50%, entonces Dios nos guía a también poder acercarnos en oración
y poder dirigirnos a Él para honrar su nombre. Venga tu reino, que se cumpla tu plan eterno, Señor, y quisiera que sea ya. Ahí sí nos ha pasado, ¿no? Estoy seguro que si estás, estás de buenas, estás de alegría, estás de, no sé, de paseo, acaba de recibir tu pago, o qué sé yo, te has casado hace poco, qué sé yo, ha nacido tu hijo. No sé, ese día que me dice, Señor, que venga tu reino una vez, Señor Jesús, ¿saben cuándo lo hacemos? Cuando tenemos problemas. Cuando estamos hasta acá. Problema más que un baldor, los mayores saben. Puro problema en nuestra vida. Puras dificultades, decimos ya que se acabe todo esto ya. Señor, ven. Oh, qué espiritual. Qué espiritual que quiere la venida del Señor Jesucristo. Qué egoísta es nuestro corazón. Y ahí me cuento, hermanos. A veces también me ha pasado eso. Pero nosotros debemos siempre decirle, Señor, que se cumpla tu plan, que vengas. Y saben que no va a haber mejor estado en la que estemos. Si tú cuando estás de buenas, estás contento, te está saliendo todo bien, eres un campeón, has ido a jugar un partido de fútbol y has ganado, eres el goleador, aún en ese momento, antes de tu gol, a la hora que vas a patear, para decirlo de una manera así deportiva, en ese instante que venga el Señor, y no te preocupes, va a ser un mejor estado de que grites el gol del año, o la victoria en lo que fuese. Siempre va a ser mejor la presencia del Señor para sus hijos. Porque cuando venga el Señor por segunda vez, ya no va a ser como la primera. Él viene a instaurar su reino a plenitud. Y ese día, dice la palabra, que no va a haber rodillas sobre la faz de la tierra que va a soportar el tener que arrodillarse delante de su grandeza, delante de su santidad. Y va a ocurrir muchas veces, aquellos que no tienen esa comunión con Él, que no han sido redimidos por Él, que realmente van a desear estar muertos. Se va a revelar el pecado de tal manera que se va a ver como si fuese, entre comillas, en pantalla gigante en sus corazones y va a ser consumido solo por ese remordimiento mismo de haber dicho, wow, había un Dios, había un Señor y yo fui indiferente. Hice de mi vida lo que me dio la gana, viví para mí y no viví en Él para su gloria y por ende ser bendecido y de que mi vida tenga verdadero sentido. Muy bien, esto es muy importante. Y también le dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que mi voluntad, que tu voluntad sea la voluntad del Padre. Por eso, muchas veces, bueno, yo lo repito y es parte de mi vida, pero les animo a que lo hagan también ustedes. Si quieres ir a hacer algo, si Dios quiera. Si vas a comprarte algo, quieres invertir en algo, si Dios quiera. Si quieres, Señor, ¿tendré hijo o no tendré hijo? Si Dios quiere. Señor, me iré de viaje si tú lo quieres, si tú lo permites. Y si voy a hacer algo que no está bien, ten misericordia y deténme. No permitas que eso pase. Muy bien, que su voluntad sea, que nadie se resista. Su deseo es eso, hágase tu voluntad, que nadie se resista a tu voluntad, sino que tengamos, más bien, Señor, quiero obedecerte rápidamente, con un corazón sincero, de buena gana y de manera constante. ¿Ah? ¿Qué tal? Sería hermoso, ¿no? Esa puede ser parte de tu oración. Señor, se haga tu voluntad, pero no solamente como un deseo externo, sino comenzando en mi vida. Y si en mi vida hay algo que estorba, quítalo. Que si en mi corazón hay algo que se está desviando, ordénalo. Pero yo quiero obedecerte rápido, ¿no? A ver, los que somos padres, nos gusta que nos obedezcan lento. Que nos digan, después lo hago. Nunca lo voy a hacer. Ya te estás enfureciendo. ¿No? De mala gana. No. A veces sí, a veces no. Ya, bueno, lo voy a hacer porque tú lo dices, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo te sonaría eso? Terrible. Bueno, pareciera que a veces es esa nuestra actitud con el Señor. Pero también el Señor continúa en el capítulo 6, verso 11, como segundo punto, tenemos orar por nosotros. En eso somos buenos.
pero vamos a seguir haciéndolo mejor. Después de haber pasado el 50% de las 6 peticiones, 3 peticiones, dirigidas al Señor plenamente y por ende como consecuencia buena para nosotros también, dice en el verso 11 al 13, la primera parte dice, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. En esta segunda mitad del Padre Nuestro, pasamos a presentar a nuestro Padre Celestial nuestros asuntos particulares. Expresarle, si bien es cierto, con humildad, con dependencia de su gracia, pero le expresamos nuestras necesidades. Quiere decir que nuestras necesidades, no está mal que se las pidamos al Señor. No está mal que digamos aquello que nos preocupa. No está mal aquello que nosotros no manejamos. Es más, nosotros muchas veces pedimos siempre aquello que nos rebasa, ¿no? Y decimos, este asunto lo manejo yo. No necesito al Señor. Una vez conversando con un joven, me comentó, en esta área yo sí pierdo, por X razón, no lo voy a mencionar. Yo le dije que en esta sí, en esta tengo que ser totalmente pendiente del Señor porque aquí yo no puedo. Y yo en ese momento vino algo a mi mente y dije, ¿y hay alguna área en la que podemos? El Padre perfecto que levante la mano, el Hijo perfecto, el esposo perfecto, la esposa perfecta, la hija o el hijo de Dios que nunca lo ofende, el estudiante perfecto. Yo sé que acá hay varios estudian, están en exámenes, no sé, por ahí alguien tiene su número. Y siempre y les animo a todos los que están a propósito, estamos orando por los que están ahora en plenos exámenes de integridad y sabiduría, Dios les guíe. Y yo sé que quieren sacarse siempre 100. Bueno, está muy bien la humildad de acá de Cristian. Hacemos nuestro mayor esfuerzo. Él está lleno de 98. Siempre la humildad es algo que caracteriza a nuestros hermanos. Muy bien. Danos el pan, danos hoy el pan nuestro. Lutero dijo, todo, ¿qué significa eso? Porque algunos creen que tal vez, gracias a Dios, en la gracia del Señor, no tenemos problema para comprar pan. Pero no está hablando de eso. Está hablando de, podría leer textualmente lo que dice, Lutero dijo, todo lo necesario para preservar la vida, como alimento, un cuerpo sano, buen tiempo, buen clima, digamos, tener una casa, tener un hogar, o sea, armonía, tener una esposa, un esposo, tener hijos, tener un buen gobierno. Ahora que comienza uno nuevo acá, si es bueno para todos los habitantes de nuestro país, qué bueno, debemos orar y tener paz, paz en nuestro corazón, paz con lo que nos rodea, paz en nuestra casa, en el trabajo, en el país. ¿Quién no quiere paz? Todos queremos paz. Todo lo de razonamiento lógico, ¿no? Y también estamos diciéndole, Señor, si bien es cierto que me ha dado inteligencia, me ha dado manos para trabajar, pero al final del día, al final de toda la jornada, tú eres el Dios de mi provisión. Tú eres aquel que en su gracia me ha dado hoy día la capacidad de razonar, de trabajar, de tener las fuerzas, o tal vez estoy cosechando el esfuerzo que me ha permitido en tu provisión tener todos estos años anteriores, poderme podido educar, pues estoy ejerciendo mi profesión, tal vez he podido hacer una inversión, estoy disfrutando los beneficios, tal vez, no sé, he recibido una herencia, también es provisión tuya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y dice, ¿no? El de hoy día es confiar en su provisión un día a la vez para nuestras necesidades básicas. Y cuando dice también, más adelante, antes de eso quiero decir que es bien importante, hermanos, que nosotros reconozcamos, y esto es muy sabio, que hoy día es el día que tienes.
Muchas veces nosotros somos campeones en buenas intenciones. Y no está mal que queramos hacer las cosas mañana bien. Mañana comienzo la dieta, dice, lunes. Mañana voy a estudiar como nunca. El siguiente ciclo, dice el profesor. Otro dice, mañana voy a dar mi mejor examen. Mañana todo. Mañana voy a trabajar, olvídate. Mañana. Tal vez nunca llega el mañana. Pero hay otras cosas también. Que a veces nosotros nos lamentamos por lo que pasó y venimos arrastrando como si fuese una cadena de cosas. Ay, pero siempre me he ido mal. Parecemos, bueno, eso pasa cuando ocurren los años, tenemos un problema, nos acordamos de cosas antiguas. Pero hay algunos que me pueden apoyar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando están los picapiedras? Había uno que se llamaba Mala Suerte. Felizmente me acompañan la mitad del auditorio. Pero estoy camino a que todos se olviden, o ya no sé. Y andaba con su propia nube negra y le caía la lluvia a él nomás. Él era el mala suerte. Pero ¿saben qué? En lugar de comenzar el día esperando en el Señor, empezamos el día con nuestros lamentos, con nuestros pesares. No estoy diciendo que no tengamos preocupaciones. Estoy diciendo la actitud de tu corazón, de que hoy hay una gran diferencia. Estoy comenzando el día delante de Dios y Él es poderoso. Él puede actuar, Él tiene misericordia, de tal manera que envió a su Hijo para morir en la cruz por los pecadores. Aquellos a los que iba a llamar en su momento, y hay muchos de los que estamos acá hemos respondido diciéndole al Señor en fe de que realmente nos reconocíamos como tal y que aceptábamos la obra de Cristo. En esa sola vida espiritual que Él nos da para poder entender esas verdades increíbles. Pero no queda ahí, hasta ahí. Y después, ¿qué dice? En el 12, y perdónanos nuestras deudas. Excelente. Para comenzar, cuando habla de nuestras deudas, no está hablando de dinero. Está hablando ahí de pecados. O peilema se llama, lo quise escribir. Lo buscan en griego, expertos en griego, por favor. De 30 veces de esta palabra, 25 habla de deudas morales o espirituales. También se usa a veces para los otros tipos de deudas, pero acá está hablando de este tipo de deudas. Entonces está hablando de nuestros pecados. Entonces quiere decir que todos los seres humanos, para comenzar, podemos acercarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo tengo un problema. Soy pecador. Soy pecadora. Reconozco mi condición. Me acerco a ti, sabiendo que eres bueno y misericordioso, y que tú has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Yo me acerco tan arrepentido, tan arrepentida, que si regresara al día en que pequé, no lo haría. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero lo he hecho y he ofendido tu santidad. Y como dice tu palabra, que la paga del pecado es la muerte, eso es lo que merezco. Pero vengo a ti a clamarte misericordia y a pedirte esa gran oferta que me hace el Señor Jesucristo, que Él subió esa cruz a morir por mis pecados. Yo tengo acá la lista de los pecados, todavía hay otros, Señor, que ni me acuerdo. Vengo delante de ti a decirte que quiero hacer un intercambio, quiero recibir la justicia, quiero recibir la salvación y entrego mi pecado que me estorba para que sea ahí como extrapolada, como regresando en el tiempo, porque el Señor Jesucristo subió ese madero para morir por nuestros pecados. De todos aquellos que había redimido, que esperaban en Él, aquellos que en ese tiempo estaban conociéndolo y siendo salvos, y aquellos que íbamos a seguir en el futuro. Esa es la actitud que hay que tener. Pero también nosotros, los creyentes, pecamos, tenemos deudas. Y el pecado, uno podría decir, pero yo pequé contra, no sé, contra mi esposa. Entonces solo me la voy a arreglar con ella. No hay pecado que primero no haya ofendido la santidad de Dios. Entonces nuestro pecado siempre es, si ante una persona como máximo, según nosotros, tiene dos direcciones, hacia arriba contra Dios y hacia el costado contra mi prójimo. Entonces hay que acercarnos delante del Señor a decirle que nos perdone de nuestras deudas. Pero esto tiene una condición,
condición que nosotros quisiéramos que se borre del Padre Nuestro. Que acá creo que había un error, decimos, ¿no? No, hermano, no ha habido un error. Dice, y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros hemos. O sea, ya me presento delante de ti, habiendo perdonado a nuestros deudores. O sea, en otras palabras, ya perdoné los pecados que hicieron contra mí. Por eso vengo delante de ti. ¿Se acuerdan? Cuando estaba la parábola que dice que viene alguien y dice, vienes a presentar tu ofrenda, vienes a glorificar a Dios, vienes delante de Dios y tienes algo contra tu hermano. ¿Qué tienes que hacer? Déjala ahí un costadito, ponte a cuentas y regresas, porque no te va a presentar delante del Señor con las manos sucias, con el corazón cargado, pecaminoso. Arregla tus cuentas y vienes. Por eso dice acá que nosotros, dice, hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, hemos perdonado a los que nos han pecado contra nosotros. ¿Ok? Este es un requisito previo. Y se explaya en el verso 14 y 15, dice, porque si ustedes perdonan, el Señor Jesús, después de terminar el Padre Nuestro, va y le dice, tengo una nota acá respecto a un punto de la oración, le dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial le perdonará a ustedes. Pero si no, porque si les queda una duda, le voy a ser más clarito para que entiendan, dice. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre le perdonará a ustedes sus transgresiones. Este es un requisito. Dios perdona a aquel que viene arrepentido, con una pena, o sea, el penitente, el acongojado. Pero también nosotros tenemos que tener un espíritu perdonador. Pero acá quiero hacer un paréntesis porque a veces hemos caído en un error. Revisando y dando vueltas, yo digo, esto puede ser una puerta a que seamos así tomados como piñata, ¿no? Me maltratan, pecan contra mí, y yo me acerco y le digo, te perdono, te perdono. El Señor Jesucristo, cuando estuvo muriendo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dando a entender de que había una trascendencia espiritual y Él estaba ahí muriendo por los pecadores. Somos nosotros ahí en filita, estamos ahí adelantito. Pero aquí lo que estamos hablando es que yo tengo que tener un corazón listo a cuentas contigo, Señor. Señor, ¿saben qué? Esto que pasó ha quebrado mi corazón. Se ha hecho esta injusticia conmigo. Esto que ha pasado es terrible, va contra tu palabra. Señor, esto no te honra. Soy víctima. Señor, tú sabes si también yo tengo parte de la culpa, pero lo que sí, de algo estoy seguro, y en eso somos campeones las personas, es que contra mí han pecado. De eso estamos seguros. No voy a discutirlo porque de eso estamos seguros, nos damos cuenta inmediato. Pero ¿saben qué? Vas ante tu Padre también, descarga tu corazón, tu tristeza, le pides que trate contigo y le pides también algo, que deje tu corazón listo para que aquel que te ha ofendido, que ha pecado contra ti, si viniese, porque una pregunta, ¿cuándo el padre en la parábola del hijo pródigo, el padre fue a buscar al hijo cuando estaba por allá pecando lejos? No, cuando volvió en sí, vino y él estaba listo para perdonar. Estamos hablando de un corazón que está dispuesto a perdonar, pero me tienen que pedir perdón. Tienen una actitud, porque no sé si te habrá pasado, pero ha ocurrido con esta es una historia real de un teólogo importante que ya falleció, que entre pastores ahí ofendió a otro con una frase queriendo hacer una broma y el otro se dio cuenta que realmente lo había ofendido. Pero una ocasión lo fue a buscar y le pidió perdón y el otro le dijo, no, me has ofendido mucho, no te quiero perdonar. Esperó otra oportunidad y fue por segunda vez y volvió a decirle lo mismo. Le dijo, tu ofensa ha sido muy grande, no te va a perdonar. Entonces fue a buscar a otro teólogo todavía más experimentado, un pastor ya viejo. Le dijo, esto ha pasado. Le dijo, has cometido 2 errores. ¿Cómo así?
El primero es que ofendiste. Y el segundo, que pediste perdón 2 veces. Porque si el otro es creyente y tú has ido a pedirle perdón y estaba de corazón, y le dije que es tal como te ofendí, yo estoy dispuesto a ir contra los mismos a decir que estoy arrepentido. O sea, estaba realmente resarciendo, era un arrepentimiento genuino. Entonces le dijo, la obligación del otro delante del Señor era perdonarte. Pero ya no tenía por qué haber ido 2 veces. Cada uno de ustedes podrá tener su opinión. Lo dejo ahí libre porque no es palabra de Dios. Pero lo que les quiero decir es que nosotros también, bajo diversas circunstancias, por ejemplo, puede ser en el trabajo, que hay una actitud negativa contra nosotros, pues tratemos de en nuestro corazón tal vez ver una oportunidad de dar testimonio al Señor, pero no te expongas a que te sigan maltratando. Mientras en paz y digan, no importa cómo ocurrió esto, no pasó absolutamente nada, yo te perdono. Ah, sí, yo te maltrato 2 veces. No, es más bien, se dan cuenta que eso expone a la otra persona a seguir pecando contra ti. Y peor, nosotros a seguir recibiendo la afrenta. No, tampoco es así. Pero lo que está hablando acá, como digo, es que estemos listos para perdonar. Y eso es bastante, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando hemos sufrido ofensas, dolores, nos cuesta. Entonces tenemos que ir delante del Señor para que nos prepare nuestro corazón. ¿Ok? Muy bien, porque ocurre algo. Si tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, siempre la tenemos. Nosotros tenemos un corazón perdonador, porque también decimos, si tú supieras, qué lindo el tema que has tocado, pero si tú supieras lo que han hecho contra mí, no predicaras así. Claro, la ofensa de los otros siempre tiene un tamañazo así. Yo no estoy juzgando tu caso, estoy predicando. Pero, no te estoy juzgando, pero nuestras ofensas siempre son así, chiquititas. Tanto así que cuando hay una disputa, lo que sea, entre dos niños, ¿no? Cualquiera que se encuentre, vienen a pedir que tú le hagas justicia y dicen, esto me hizo, pero el otro me hizo peor. Siempre pensamos eso, que nosotros no lo hicimos con mala intención, el otro sí fue un perverso. Malo. Todos somos malos, hermano. Si dejamos ser llevados por nuestras pasiones, por el pecado y no dependemos del Señor. ¿Ok? La falta de perdón no solo estorba el perdón de Dios, porque dice que si tú no perdonas, aquel que viene a pedirte perdón, tu Padre no te va a perdonar. Y es más, si nunca viniese, tú debes tener un corazón listo para perdonar. Así que gran parte de la solución, fácil decir eso sí, está en tus manos. Escrito acá, la falta de perdón no solo estorba el perdón de Dios hacia nosotros, sino también afecta la paz mental tuya, afecta tu felicidad, porque estás ahí con eso dando vuelta en tu cabeza, no te sientes satisfecha, y afecta tu propia salud física. Y eso lo pueden decir todos, porque cuando hemos estado así tristes, todos nos resfriamos, todo nos pasa. Y eso que resfrío es decir lo más suave. Todo, o no es así. Sí, hay una relación entre nuestro ánimo, que puede ser fruto de una tristeza profunda, de algo que no tenemos a cuenta, con nuestra salud física. En el verso 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Por si acaso ese líbranos del mal, la versión más antigua dice líbranos del maligno, de los ataques del enemigo. Y la palabra tentación acá dice, para los teólogos, disculpe que use unos minutos al respecto, pero analizando dice, si no nos dejes caer en tentación. En la Reina Valera dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces ahí empezamos a tener, ¿qué? ¿Cómo es eso? Santiago 1.13 dice, Dios no tienta a nadie, el que tienta es Satanás, ¿no? En el original, esta palabra tentación es la misma de prueba. No siempre
hay otras palabras que hablan específicamente de tentación, pero puedo afirmar, y revisando varios textos, de que aquí está hablando de pruebas, de que el Señor no nos meta o no nos deje caer en una prueba. Y ahora vamos a hablar de eso también. ¿Por qué? Porque en Santiago 1, 2 y 3 habla que estemos muy gozosos cuando estemos en diferentes pruebas. Puede ser de grado o de diversidad. Tipo de prueba. Entonces, ¿cómo queda esto? Está más enredado que abrazo de pulpo. Lo que está diciendo, cuando dice no nos dejes o no nos metas en las pruebas, es que yo no quiero estar en la propensión de ser probado, que tal vez me lleve a terminar pecando. Se trata de la expresión del alma redimida, por lo menos la mía. Yo no sé tú, hermanos, pero yo no quiero sufrir. Si alguien quiere sufrir acá, que levante la mano. Págale mis deudas. Se trata de que es natural en nosotros el no querer sufrir. Dios lo sabe. ¿Ok? Dice acá, ¿no? ¿Cómo podríamos definir entonces lo que se está queriendo expresar acá el Señor Jesús? Dice, se trata de la expresión del alma redimida, que desprecia y teme al pecado, que quiere escapar de todas las posibilidades de caer y prefiere estar lejos antes de estar expuesto a la tentación o a la prueba de que tal vez termine cayendo. Por ejemplo, una prueba, una enfermedad, puede ser una prueba. ¿Quién quiere estar enfermo? Un tiempo de carencia económica. ¿Quién la quiere? Problemas a montones por todos lados, en la casa, en el trabajo. ¿Quién lo quiere? Nadie. Ustedes también no quieren pasar por ahí. Es natural. Ustedes dicen, wow, ¿y cómo es eso? Miren lo que pasó con el Señor Jesucristo, en Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cuando estaba ahí, en el huerto de Getsemaní, dice, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El Señor Jesucristo fue plenamente Dios, pero fue plenamente hombre, como nosotros. Y en su humanidad tampoco quería sufrir. Así que Él sabe que no eres masoquista. Él sabe que nosotros no queremos sufrir. ¿Ok? Y está bien que se lo expresemos. Pero también Él dijo, si por eso tengo que pasar, lo voy a hacer, si es tu voluntad. Y el Señor, como dice, es que cuando estemos en diversas pruebas vamos a tener gozo porque vamos a ser perfeccionados. Entonces, me atrevo, hermano, a sugerirte algo que también le comparto con cariño, que ha sido una de siempre mis oraciones desde hace muchísimos años. Señor, yo no quiero sufrir. Yo no quiero padecer. Te pido que cuando lea tu palabra o escuche un mensaje, me hagas entender y dame voluntad que yo quiero ponerlo en práctica de una vez porque yo no quiero pasar las consecuencias. ¿Está bien o no? Esa es una oración como conviene. Bueno, yo he orado y puedo dar testimonio que oro y les animo a hacerlo, hermanos. Que Dios nos ponga en nosotros una actitud. ¿Has visto cuando un niño es obediente? Hijito, arregla tu ropa. Va corriendo al toque. ¿Has hecho tu tarea? Ya lo hice. ¿Has arreglado tu cosa para mañana? También. Ajá. ¿Quieres comer esta comidita que tal vez no te gusta? Sí quiero. A ese niño lo quiero yo, dice todo. El Señor quiere que seamos obedientes como los niños. El Señor, en su amor, Él quisiera que lo obedezcamos, como decimos, en la primera. Pero también Él sabe que somos a veces rebeldines. A veces tenemos un corazón duro. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuándo busca más a Dios? En oración, en lectura de la palabra, en buscar consejo. Cuando estás bien, ¿para qué más aprendo el Señor? ¿Qué más hago, Señor? Dios, estoy bien. ¿Cómo comparto? O cuando estás en problemas. Cuando estás enfermo, oras más. ¿Por qué? Cuando tienes un problema en casa, Dios mío, ayunan.
Ese es nuestro corazón. Y como tenemos ese corazón, le andamos diciendo al Señor que el Señor no tienta a nadie. Señor, no te olvides la pruebita del mes. Señor, no te olvides. Es más, Señor, quiero crecer esta semana. Señor, no te olvides de mí. Mañana es lunes. Por favor, una pequeña crisis. Lo digo riendo, hermano. Pero lo digo riendo cuando en realidad no debemos ser así. Te animo de corazón a que hagas lo que te conviene. Tu Padre Celestial no va a parar de que tú sigas creciendo a la imagen de su Hijo, porque te ama, y va, estoy seguro, con mucho pesar, pero sabiendo y controlando todo, sabiendo de que vas a pasar por esa prueba. Pero nosotros debemos ser buenos y pedir al Señor, como dice Jesús, pido no pasar por la prueba, por esta tremenda aflicción, pero se haga tu voluntad. Estamos en las manos del Señor. ¿Ok? Inclusive puede ser, no, Señor, como sé que las pruebas van a venir, dame una salida clara. Permíteme que vea clarísimo. ¿Sí o no? Todo nos cuesta dificultad, todo nos cuesta trabajo, todo nos cuesta esfuerzo. Pero si estamos enchufados con el Señor, vamos a tener la visión espiritual clara. Y aquí, y con eso termino, hermanos, en el verso 13 del capítulo 6, en la segunda parte, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, amén. No está en los originales más antiguos, tengo que decirlo bien. Pero saben que cae perfecto para una conclusión. Porque dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, amén. O sea, así sea. Oramos porque Él gobierna. Oramos porque Él tiene el poder para resolver todo, inclusive enderezar nuestro duro corazón. Oramos porque al final de todo sea para su gloria. ¿Y saben qué te digo? Va a ser para su gloria. Porque Él se ha provisto, dice, de tal manera todo que al final toda rodilla se doblará. Pero ojalá que sean las rodillas nuestras que se doblan todos los días. Yo no sé, a veces, hermanos, sí, tengo que reconocer también que cuando hay tiempos más difíciles, ahorita hablándole a ustedes es cuanto más me arrodillo. Pero que tengamos también el corazón, ¿no? Así como ahora estamos, sentados ahí, escuchando cómo el Señor nos enseña a orar, esta oración modelo, también podemos estar tal vez sentados, pero con el corazón postrado delante del Señor, diciendo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, que tu reino venga, pero Señor, quiero que también respondas las oraciones de mis necesidades. Vamos a orar. Padre Dios Santo, gracias, Señor, porque tú respondiste a ese discípulo, Señor, que en Lucas no menciona quién fue. Pero también, Señor, Mateo lo registra, Señor, esta oración del Padre Nuestro. Esta oración modelo, Señor, que ya tú nos advertiste, que no debe ser una vista como algo para repetir de paporreta, Señor, para hacerlo sin tener la mente y el corazón comprometidos. Puede ser muchas veces, Señor, que inclusive a la hora de postrarnos delante de ti, sea lo único que podamos orar. Pero, Señor, te pedimos que siempre en nuestro corazón esté acercarnos en oración, ahí en lo íntimo, o también como comunidad, donde presentemos nuestro corazón pidiéndote que tu nombre sea glorificado, Señor, sea honrado, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Tú, Señor, puedas venir pronto, Señor. Y tal como en los cielos, todos honran tu nombre, se postran delante de ti y te obedecen, Señor, todos los seres espirituales, Señor, ahí en los cielos. Seas permitiéndonos, Señor, también nosotros orar de esa manera, Señor. Y también, Dios, tú sabes que tenemos muchas necesidades y las conoces antes que siquiera las pensemos o las expresemos. Y es más, Señor, como dice tu palabra, nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Pero tu Espíritu, Señor, está en todos aquellos a los cuales tú nos has llamado a salvación. Y sea como sea que oremos, pero con el corazón sincero en nuestras palabras, en nuestras expresiones, Dios, abriendo nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo eleve esas oraciones, Señor, a tus pies como olor fragante, Señor. Y estamos reconociendo de que en ti, Señor, está todo, Señor, lo bueno. Te agradecemos, Padre Santo.
permítanos seguir aprendiendo y ahora aplicando esta oración, nuestra oración de hoy día, de mañana, y si nos das un futuro en todos los días que sigamos. Te adoramos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.